Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos ya en el capítulo 6, estamos haciendo un resumen, un mirar retrospectivo, ¿verdad?, de todo lo que significa estos primeros capítulos del libro de Samuel y lo que nos quiere decir también en una aplicación mucho más pastoral, digámosle así, ¿verdad?, entendiendo todo lo que los grandes estudiosos nos traen también de la Biblia, porque tenemos que ir al mensaje. ¿Cuál es ese mensaje de salvación y de qué manera el Señor nos está transmitiendo? Bueno, ahora nosotros al comenzar este programa del día de hoy, nuestro curso bíblico, queremos ubicarnos, estamos en el capítulo 6, decíamos, estábamos leyendo y estábamos mirando de los versículos 13 en adelante. La gente de Bet-Shemesh estaba cosechando el trigo en el valle. Al levantar los ojos divisaron el arca y se alegraron de verla. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Shemesh y se detuvo. Allí había una gran piedra. Entonces hicieron astillas la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Mientras tanto, los levitas habían bajado el arca del Señor y el cofre que estaba con ella, donde se encontraban los objetos de oro, y los depositaron sobre la piedra grande. La gente de Bet-Shemesh ofreció aquel día holocaustos y sacrificios al Señor. Al ver esto, los príncipes de los filisteos regresaron a Ecrón aquel mismo día. Los tumores de oro que los filisteos presentaron como reparación al Señor fueron uno por Ashdod, uno por Gaza, uno por Ashkelon, uno por Gad y uno por Ecrón. Y el número de los ratones de oro correspondía al de todas las ciudades de los filisteos gobernadas por los 5 príncipes, desde las ciudades fortificadas hasta los poblados desguarnecidos. Testigo de esto es la piedra grande sobre la que depositaron el arca del Señor y que hasta el día de hoy está en el campo de Josué de Bet-Shemesh. Bueno, entonces, en este capítulo y en estos versículos, cuando ellos están devolviendo, en realidad, ¿verdad?, devuelven entonces el arca de la alianza. Entonces, después de todo lo que sucedió también con ellos hacen una reflexión. Bueno, ya hubiera jaque, con aña, nendiga tuya, recoñan de pobre, ya hubiera jaque, tore cojicuay.
Nosotros decíamos que Dios se presenta en el momento también menos esperado. Ellos estaban trabajando, estaban con el trigo. Luego hablábamos también de este testimonio para decir, Dios es el que nos busca y Dios es el que vuelve a sellar su pacto, su alianza. Allí había una gran piedra. Nos vuelve a recordar enseguida el Éxodo, capítulo 19, Moisés que sube al Sinaí, recibe las tablas de la ley, en fin. Todos estos elementos, recordemos que la piedra significa siempre la ley de Dios, la ley del Señor. Entonces, y en este caso nos está volviendo a recordar. Y además, fíjense que es el arca de la alianza, justamente el arca que después, por mandato del Señor, capítulo 25 del Éxodo, Dios también pidiéndole el templo, le dice que el arca tiene que estar allí en el templo. Le hace construir el arca y ahí tiene que poner las leyes de Dios. Bueno, entonces seguimos un poco, porque ellos ofrecen, decíamos, hacen astilla del carro, matan estas dos vacas, le ofrecen en holocausto al Señor. Mientras tanto, los levitas habían bajado el arca del Señor y el cofre que estaba con ella, donde se encontraban los objetos de oro, y los depositaron sobre la piedra grande. Esto es importante también que tengamos en cuenta. Los levitas habían bajado el arca del Señor y el cofre que estaba con ella, donde se encontraban los objetos de oro, y los depositaron sobre la piedra grande. Entonces siempre la piedra grande, los objetos que ahora entonces ellos están dejando aquí, ¿verdad? O sea, lo depositan sobre la piedra grande, tiene un significado. Sino que es una forma de decir que aquí ese pacto, el pacto siempre que ellos han hecho con Dios, aquí nosotros podemos verlo y podemos entenderlo. Lo depositaron sobre la piedra grande. La gente de Bet-Shemesh ofreció aquel día holocaustos y sacrificios al Señor. Ofreció aquel día holocaustos y sacrificios al Señor. Al ver esto, los príncipes de los filisteos regresaron a Ecrón aquel mismo día. Entonces, aquí hay un asumir de parte de Israel, de nuevo. Es una forma también interesante, ¿verdad? Es casi como una observación. ¿Qué es lo que van a hacer estos, verdad? Los filisteos, a pesar de que son sus requete enemigos, observan, miran, ven. ¿Qué es lo que hacen? Ellos conocen, ellos escucharon mucho, ¿verdad? Hablar de Yahvé, de todo lo que hizo, ¿verdad? Cuando los liberó de Egipto. En el capítulo anterior, en el capítulo 5. A nivel muy en contra, no, hagan nomás, devuelvan nomás. Ellos como que están ahí atentos, están observando. ¿Será que nos van a enviar una maldición? ¿Qué será lo que va a suceder? O sea, podemos pensar un poco de todo, ¿verdad? Pero ellos como que observan y después, entonces, listo. Ave ya, y seguro, ya ave, ¿verdad? Porque nosotros, a la cuenta, sufrimos estragos por esta situación. Y después ya nos hablan de lo que ellos trajeron, lo que los filisteos trajeron y ofrecieron, ¿verdad? Como reparación también. Esto es lo que habíamos escuchado y habíamos leído, ¿verdad? De la consulta que habían hecho con los sacerdotes y con los adivinos. Ellos ahí escucharon muy bien, se les dijo, ustedes tienen que llevar algo en reparación, ¿verdad? En reparación de todo eso. Entonces los tumores de oro que los filisteos presentaron como reparación al Señor fueron uno por Ashdod, uno por Gaza, uno por Ashkelon, uno por Gat y uno por Ecrón. O sea, es decir, que aquí el impacto de Dios justamente llegó a un impacto para con todos, ¿verdad? Y el número de los ratones de oro correspondiendo a todas las ciudades, ¿se dan cuenta? Todas las ciudades. Con eso, ¿qué es lo que el autor sagrado está queriendo decir? Que prácticamente todos entendieron, todos se dieron cuenta, todos de cierta manera comprendieron que Yahvé es el único Dios, o Yahvé es el Dios por excelencia, ¿verdad? Y entonces todos como que ofrecen y dicen, bueno, hay que darlo,
hay que dejarlo y hay que ponerlo entonces eso a disposición de Yahvé, porque Él es el único Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. En su audiencia general, el Papa expresó su preocupación por la nueva oleada de ataques con misiles en Kiev, que alcanzaron edificios residenciales y mataron al menos a una persona. Ho appreso con dolore, con preoccupazione, la notizia di un nuovo e ancora più forte attacco missilistico sull'Ucraina, che ha causato morti e danni a molte infrastrutture civili. Preghiamo affinché il Signore converta i cuori di chi ancora punta sulla guerra e faccia prevalere per la martoriata Ucraina il desiderio di pace. Justo antes, el Papa continuó su catequesis sobre el discernimiento y explicó que sentir y comprender las propias emociones es esencial para tomar decisiones importantes en la vida. Le scelte importanti non vengono dalla lotteria, no. Hanno un prezzo e tu devi pagare quel prezzo. È un prezzo che tu devi fare col tuo cuore, è un prezzo della decisione. Noi tutti dobbiamo pagare questa decisione per uscire dello stato di indifferenza. Añadió que una manera de prepararse para la toma de decisiones es formando una relación madura y bidireccional con Dios, que incluye entablar una conversación con Él en lugar de limitarse a pedir cosas en la vida. Potrebbe sembrare strano, irreale chiedere al Signore come stai? E invece è una maniera molto bella di entrare in una relazione vera, sincera con la sua umanità, con la sua sofferenza, anche con la sua singolare solitudine. Finalmente, Francisco terminó su audiencia general rezando por las víctimas del atentado terrorista de Estambul, que causó 6 muertos y 81 heridos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe, y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación a través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes. Queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En noviembre, Ñan de Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñan de Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Ustedes a ser padrinos de Ñan de Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Señor es mi rey y mi todo. Él llenó con su amor el vacío que había muy dentro de mí. Es el rey de mi vida, el número uno de mi corazón. Él rompió las cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy. Puedo cantarle, puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran rey. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran rey. ¿A dónde más podría ir si solo tú tienes palabras de vida? ¿Qué otro lugar puede existir si solo tú tienes palabras de amor? Le alabo, le canto, te adoro, oh mi gran rey. Te alabo, te canto, te adoro, oh mi Salvador. El Señor es mi rey y mi todo. Él llenó con su amor el vacío que había muy dentro de mí. Es el rey de mi vida y el número uno en mi corazón. Él rompió las cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy. Puedo cantarle, puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran rey. Le alabo, le canto, le adoro a mi Salvador. ¿A dónde más podría ir si solo tú tienes palabras de vida? ¿Qué otro lugar puede existir si solo tú tienes palabras de amor? Te alabo, te Yo te canto, te adoro, oh mi gran rey. mi gran rey.
Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañi en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 6 en adelante. Aquí nosotros encontramos que decíamos, ¿verdad?, en el bloque anterior, el número de los ratones de oro correspondía al de todas las ciudades de los filisteos, gobernadas por los 5 príncipes, desde las ciudades fortificadas hasta los poblados desguarnecidos. Testigo de esto es la piedra grande sobre la que depositaron el arca del Señor y que hasta el día de hoy está en el campo de Josué de Beshemesh. Esto entonces es interesante, ¿verdad? Porque esta es una forma también retrospectiva. A esto nosotros le llamamos también etiología, etiologoslogía, o sea, las causas, el estudio, el tratado sobre las causas. O sea, dice la etiología. De ya por la pinda existía, ¿verdad?, una piedra como una piedra sagrada para el pueblo de Israel en ese lugar hacia Beshemesh. Yo estuve por ahí, yo 10 años viví ahí en Tierra Santa, ahí pongo un lugar con los salesianos, ahí justamente al lado de Beshemesh. Ahora es una ciudad moderna, una ciudad que se expande, es enorme, ¿verdad? Beshemesh, una ciudad muy hermosa verdaderamente, muy moderna últimamente. Debe tener como 300.000 habitantes, tal vez un poco menos. Y bueno, y ahí al lado, ¿verdad?, está justamente un gran campo, son más o menos 300 hectáreas, ¿verdad?, de una escuela agrícola. Justamente el nombre también es Beshemesh, ¿verdad? Beshemesh porque es el lugar. Incluso ahí, en ese lugar, se encuentra la tumba de Esteban, del primer mártir, ¿verdad?, que nosotros conocemos. Esa es la zona también de Gamaliel, ¿se acuerdan? Gamaliel que estaba en el Sanedrín. Gamaliel que tenía una escuela de rabinos, y entonces era muy famoso Gamaliel, que fue nada más y nada menos que el maestro de Pablo. Bueno, todo esto se encuentra aquí, en esta zona, Y ahí en el templo que tienen los salesianos, es un convento maravilloso, ¿verdad? Fue una escuela agrícola durante muchos años. Entonces encontramos allí mismo, en ese lugar, encontramos a este lugar, ¿verdad? Como yo les digo, de esta piedra, en este lugar, ¿verdad? La piedra. Pero quiere decir, dentro de la etiología, nosotros estamos pensando y estamos viendo que había algo sagrado que ellos ofrecían, que ellos entendían como un accionar de Dios en la experiencia, se dan cuenta, la experiencia del hombre, la experiencia de Israel con respecto a Dios, cómo ellos se vuelven a encontrar, cómo ellos vuelven a hacer ese pacto con Dios. En el fondo, lo que el autor sagrado entonces aquí nos está queriendo transmitir y nos está queriendo enseñar es la vuelta de Israel, la vuelta del pueblo. Nos abrimos de nuevo a la gracia de Dios. De cierta manera, en ese versículo 13, cuando dice que nosotros estábamos trabajando en el trigo, y ustedes saben que es así mismo, porque allí estamos en los lugares dentro de la orografía, encontramos las famosas shefelás. Las shefelas son como colinas, ¿verdad? Entonces está la planicie que está cerca del mar, todo el valle de Sharon, esa parte, ¿verdad?, que más o menos tiene unos 30 kilómetros, ¿verdad?, desde el mar. Después comienzan las shefelas, que vienen a ser las partes onduladas, las partes de las colinas. Upebe original la Beshemesh y está toda esa zona. Y ahí ponerle otros 25, 20 kilómetros de Moishue, ¿verdad?, de ancho. Estoy hablando de ancho. 30 de planicie, 20 más o menos de las primeras estribaciones, que son las colinas, y luego ya comienzan las montañas, que se dicen, ¿verdad?, las montañas de Judá, es decir, toda la parte de Judea, que comienzan y llega a la estribación más alta, que viene a ser Jerusalén. Jerusalén está a 900 y un poco metros de altura sobre el nivel del mar.
900, ¿entienden? Y entonces desde el mar Mediterráneo, cero, planicie de Sharon, Shefelas, y luego comienzan las montañas. Y luego, impresionantemente después, baja la fosa, ¿verdad?, que llega hasta lo más profundo, en 25 kilómetros de nuevo, baja hasta el fondo, que es el Mar Muerto. El Mar Muerto nosotros sabemos que está a 400 metros bajo el nivel del mar. El mar, 400 metros. O sea, es un gran pozo, ¿verdad? Y ahí está todo el valle del Jordán, el valle del Jordán. Después uno va enseguida y sube de nuevo, pero impresionantemente, con las montañas ya más de 1000 metros de Jordania, pero ahí ya estamos en el otro país, Jordania. Bueno, todo esto nos puede ayudar también a entender dónde nos encontramos. Este lugar donde ellos estaban tranquilos, trabajando, es un hermoso lugar, ciertamente, muy fértil, esa zona muy fértil, donde ellos estaban cosechando el trigo. Es decir, como que más o menos es ahí que venían de Yara. Ñande Yara llegó a ver, cuando inició, a que a ver ayú llegó más venden en dame, de parque. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Antiguo Testamento. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En noviembre, Ñande Yara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos ilumina, nos fortalece y nos ayuda sobre todo a hacer nuestro camino de fidelidad. Estamos leyendo del libro del Apocalipsis en estos días, capítulo 14, del 14 al 19. Yo, Juan, vi una nube blanca, sobre la cual estaba sentado alguien que parecía hijo de hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Enseguida salió del templo otro ángel y gritó con voz potente al que estaba sentado sobre la nube: empuña tu hoz y siega, porque ha llegado el tiempo de la cosecha, y los sembrados de la tierra están maduros. Y el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz sobre la tierra y ésta quedó segada. Entonces otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz afilada, y salió del altar otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, y gritó con voz potente al que tenía la hoz afilada: empuña tu hoz y cosecha los racimos de la viña de la tierra, porque han llegado a su madurez. El ángel pasó la hoz afilada sobre la tierra, cosechó la viña y arrojó los racimos en la inmensa cuba de la ira de Dios. Queridos amigos, todas estas imágenes de este texto son muy fuertes verdaderamente, pero nos invitan también a nosotros a entender con esta fortaleza de estas imágenes, de este final trágico para la tierra. Tienes que pasar la hoz. Aubeago y Segina, tenemos que vendimiar, tenemos que cosechar, pero el añade ya cosechata lleva. Aupear el ñande ya enduros hina con amba ñañe punu. Ñañamindu uja ya esa mi va para ya pojina va esa pa ya poñaina, ¿verdad? Porque son textos muy fuertes y expresan la intención de mostrar que Dios no es pasivo, que Dios está presente, que Dios durante todo el tiempo de nuestra vida fue tan misericordioso, pero así al final del tiempo también nos dice: mi hijo querido, ame embaitende, desde tu inteligencia, tu libertad, tu voluntad y tu capacidad de amar. El areya pobre. El tiempo de la misericordia ha terminado y ahora comienza el tiempo de la justicia. La justicia quiere decir todo lo que nosotros pudimos ahora cosechar y poner en la balanza del Señor. Y el Señor, como justo juez, ahora los va a pesar. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros y que encuentre verdaderamente el peso justo para nuestra salvación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar.
les pregunté si conmigo siempre estaban. Respondieron casi siempre sí. Solo un momento te dejamos. Y preocupada yo pensaba así. Es cuando entra el pecado en mí. Los dos me vieron a los ojos. Me respondieron diciendo que no. Y dibujando una sonrisa, le revelaron a mi corazón. Al recibir a Cristo caricia, quedan envueltos en su luz divina. Y alrededor de ustedes nos quedamos, todos los ángeles cantando. Gloria, 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 gloria. Oh, gloria, 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 gloria a Jesús. Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Nos encontramos aquí justamente para seguir reflexionando, para seguir mirando, para seguir entendiendo lo que es entonces, ¿verdad? Todo lo que significa esta teología, todo lo que nos quiere transmitir este libro como enseñanza, ¿verdad? Bueno, aquí entonces vamos un poco más. Entendemos que cada uno de estos obsequios, de estos presentes, corresponden, dice, por los 5 príncipes, el de Ashdod, Gaza, Ascalón, Gad, Ecrón. Y después otra vez, cada uno de ellos, miren, el número de ratones de oro correspondía. Primero tumores 5, las 5 grandes ciudades. Pero los ratones, dice aquí, corresponde al de las ciudades, todas las ciudades, las que estaban fortificadas y aquellas también que estaban, dice, desguarnecidas, sin ningún problema, entero vetea. Después termina, muy interesante la frase, cómo termina, testigo de esto es la piedra grande sobre la que depositaron el arca del Señor. Siempre se acuerda como testigo mandela, ¿verdad? Y justamente le pone a una piedra. Y eso nosotros sabemos muy bien, el arca de la alianza de piedra, las tablas de la ley de piedra. ¿Se acuerdan también cuando en Babel, capítulo 11 del Génesis, ellos van a construir una torre? Dice, vamos a sustituir las piedras, Even. Vamos a sustituir las piedras por arcilla, por el Adamá. Vamos a hacer ladrillo. Ladrillo pues se hace de la tierra del Adamá. Qué interesante esta teología, queridos amigos. Alguna vez ya entendés, ya lees, ya entendés, a la protestante, a tu cualquier cosa de ahí. Las piedras pues significan la ley. Dios escribe sobre la piedra, porque la alianza y el pacto de Dios es un pacto eterno. Eso es lo que te quiere transmitir. El pacto de Dios que entra en el corazón de Dios, según Dios, es eterno. Marcar huellas,
Vea, ella como ni la bandina ve yo, no y porque está inscrito, ¿verdad? En el corazón, dentro, ¿verdad? En el corazón, dentro, inscrito en esa piedra. Bueno, significa la inmortalidad, significa la no muerte. Bueno, por otra parte, nosotros encontramos, ahí en Babel decíamos que quieren sustituir la piedra por el Adamá, el Adán. Quiere decir que sustituir, Adán se llama el primer hombre, es decir, la humanidad. Las leyes de Dios por las leyes humanas, por las leyes del Adán, por las leyes de la humanidad, por las leyes del hombre. ¿Usted lo dice ahí? Entonces tenemos que comparar estos dos elementos. Ellos dicen ahí, ¿verdad? Génesis capítulo 11. Ahí, vamos a mirar un poco para que ustedes estén más seguros, sobre todo, y les digo incluso el versículo en que se encuentra, ¿verdad? En el Génesis capítulo 11, cuando tenemos la torre de Babel. Entonces, que el hombre quería parecerse directamente, ¿verdad?, a Dios. Entonces dice, en el versículo 3 vamos a encontrar, del capítulo 11 del Génesis, y se dijeron unos a otros, ¿viste? Entonces es la humanidad, somos nosotros, es el hombre. Dale, fuerza, vamos, fabriquemos ladrillos. A ver, otra traducción como ladrillos, ¿verdad? Fabriquemos entonces con la tierra, con el Adamá, y vamos a cocer al fuego, ladrillos. Ya la tatacuave lleva para cocinar el ladrillo. Y usaron ladrillos en lugar de piedra. ¿Me entendés? Piedra quiere decir las leyes de Dios. Dios que escribe en la piedra y que se las da a Moisés. Y entonces utilicemos también el asfalto que le sirvió de mezcla, etc. Edifiquemos, la bebena. Con engaña de puruta, Adamá, tierra, principios y leyes humanas. Edifiquemos una ciudad, también una torre cuya cúspide llega hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre, y no dispersarnos por toda la tierra. Entonces, esto es lo que ellos dicen, ¿verdad? Bueno, esto es solamente para recordar algo que ya estudiamos, en nuestros cursos bíblicos, Génesis capítulo 11 en adelante, ¿verdad? Tenemos un estudio muy interesante también ahí sobre todos estos capítulos. En YouTube, en el Antiguo Testamento van a encontrar. Tienen que hacernos un poco atrás, ir mirando, ir buscando, porque ya es capítulo por capítulo, versículo por versículo. Aquí ya estamos en el libro de Samuel, capítulo 6. Pero la Biblia que lee de nuevo, de todos los escritos dentro de la misma Biblia. La Biblia se lee dentro de la Biblia. Va recordando de los elementos importantes que ella fue citándonos y fue enseñándonos. Y aquí entonces, por lo tanto, es lo mismo que ellos están queriendo decir, ¿verdad? En este caso te dice que es la piedra. La piedra es el testigo, es decir, la ley de Dios. Los fundamentos que nos ayudan a nosotros a entender y a saber lo que Dios quiere de nosotros. Testigo de esto es la piedra sobre la que ellos depositan el arca del Señor, que hasta el día de hoy está en medio del campo de Josué en Beshemesh. Bueno, queridos amigos, esto es demasiado importante, ¿verdad? Que vayamos viendo y que vayamos insistiendo también, primero para nuestro aprendizaje, pero después, como decíamos, para llevarlo también a la práctica. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Para mi Padre, para mi Dios, con ella quiero pedirte un nuevo corazón que
que pueda verte y escuchar tu voz. Quiero abrirme al misterio de tu amor, sentir tu presencia en mi corazón, que reveles tu gloria y majestad en mi alma. Dame la gracia de tu pequeñez para buscarte y poderte ver y en ti encontrar mi paz, en ti descansar mi corazón. Quiero abrirme al misterio de tu amor, sentir tu presencia en mi corazón, que reveles tu gloria y majestad en mi alma. Dame la gracia de tu pequeñez para buscarte y poderte ver y en ti encontrar mi paz, en ti descansar mi corazón. A ti siempre iré, contigo me quedaré. Tengo la certeza de que me amas, en ti pongo mi confianza. A ti siempre iré. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En noviembre, Ñandeyara Ñe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 6, versículo. Ahora queremos continuar algo más desde el 19 hasta el final, ¿verdad? Incluso ya entra también en el capítulo 7, porque ahí termina capítulo 7, versículo 1. El Señor castigó a la gente de Bet-Shemesh porque habían mirado el arca del Señor. Como él hirió a 70 hombres, el pueblo estuvo de duelo porque el Señor les había infligido un castigo tan grande. Los hombres de Bet-Shemesh dijeron: ¿quién podrá resistir en la presencia del Señor, este Dios tan santo? ¿A quién enviársela para que esté lejos de nosotros? Enseguida mandaron unos mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim para decirles: los filisteos han devuelto el arca del Señor, bajen y súbanla con ustedes. Entonces llegaron los de Kiriat Yarim y se llevaron el arca del Señor. La introdujeron en la casa de Abinadab sobre la colina y consagraron a su hijo Eliezer para que la cuidara. Bueno, queridos amigos, muy lindo. Aquí entonces terminamos este capítulo 7, entramos en el capítulo 7, 1. 6 terminamos. Capítulo 6, la página. Añade primero el 7, 1. Bueno, pero es otro pasaje, es otra narración, continuación evidentemente, porque ahora ya nos encontramos con la gente de Bet-Shemesh. Siempre algunas situaciones que tenemos que comenzar, ¿verdad?, a reflexionar. Se dan cuenta que la Biblia es un libro verdaderamente pedagógico, un libro correctivo para nosotros, nuestra conducta, cómo Dios nos pide, y siempre nos pone ante las dos situaciones, la situación del bien y la situación del mal, la situación por la que nosotros tendríamos que caminar y la situación por la que muchas veces nosotros estamos yendo. Pero ñande yara bebé ñande no nosotros estamos metidos en lo nuestro, pero ahí metidos en lo nuestro es donde Dios nos vuelve a llamar. Así únicamente vamos a poder hacer algo, nos dice, ¿verdad?, el Señor. Bueno, y aquí entonces seguimos. El Señor castigó a la gente de Bet-Shemesh. Así de repente, el Señor castigó a la gente de Bet-Shemesh. Enseguida, y porque habían mirado el arca del Señor. Bueno, aquí entonces nos está queriendo mostrar y nos está queriendo decir: ve, la pellapuana es seguir al Señor, escuchar al Señor, saber lo que el Señor quiere. Ve la pellapuana, o sea, esto habían mirado el arca del Señor. Quiere decir que ellos están muy interesados más bien en saber. ¿Verdad? O sea, es como un desafío que le estamos haciendo a Dios. Esta es una falta de confianza en Dios, en síntesis, lo que el autor sagrado nos está queriendo decir. ¿Cuántas veces nosotros somos así, verdad? Es como que le estamos desafiando a Dios. Esta es incluso la última tentación, ¿verdad?, de Jesús, ¿verdad?, que recibe en la cruz. ¿Se acuerdan que el ladrón que estaba ahí a la mano izquierda, qué le dice? Si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Y es más o menos lo mismo. Queremos saber si aquí entonces los de Bet-Shemesh, los israelitas, lo que quieren saber es un desafío profundo que le estamos haciendo a Dios. Te estamos desafiando. Mande, rebaleta y donde vale. ¿Te necesitamos o no te necesitamos a vos, verdad? Eso es lo que más o menos estamos diciendo. ¿Cuántas veces? Tal vez nosotros nunca dijimos así directamente, pero sin embargo con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir,
Vos ves ñande ya esas vías peñan de yara ve no se ne contigo y peñan de yarare. Se copona y te digo y va elan de yaran de etcétera. Y mira que yo no le estoy diciendo porque me viene en la cabeza nomás. Se las EBM porque se agendo. Se está veces que está con la gente o uan te envire cocuera, te ta iracuera, membucuera, etcétera. Inde, mira, pues estoy en esta situación, inde. Va en la situación. Más o menos como que es un desafío continuo que uno recibe, ¿verdad? En su propia casa, de su papá, de su mamá, de sus parientes, de sus amigos, ¿verdad? En el trabajo. Como hay gente que directamente le desafía a Dios, ¿verdad? O sea, como que diciendo, sí, hay que poner de yarane, ¿entendiste? Eso es lo que le están diciendo. Y además, entonces, además que oiko, entre comillas, ñande yara, ñande yara, entonces ahora también como que al otro le está como exigiendo y le está haciendo la vida imposible para que la otra persona también esté en la misma situación. ¿Se dan cuenta? Y eso sucede. Entonces tenemos que estar atentos. Eso es el famoso pasaje de Lucas también, cuando dice, miren que yo les envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. En medio de lobos. Entonces venía a atender a picuar. Y esto es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? El hombre como que quiere indagar, quiere saber qué es lo que pasa aquí, ¿verdad? Esto es cierto. Entonces Dios le castiga, dice, porque habían mirado. O sea, ellos tienen otros intereses del arca del Señor. Y como él hirió, aquí está el famoso Poscoñandere, entonces Pepeñande ya esa vaya. Hirió a 70 hombres. El pueblo estuvo de duelo porque el Señor les había infligido un castigo tan grande. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando. Este es un tema de largo alcance, porque es una realidad que nos sucede a todos, en nuestra sociedad, en nuestra vida. Entonces tenemos que formarnos, tenemos que conocer, tenemos que saber. Eso es teología, saber cómo Dios se manifiesta. Tenemos que entender cuál es la presencia de Dios en nuestra vida también para saber afrontar y para saber ayudar también a muchos de nuestros hermanos que tienen esta actitud. O ya te pecalle, voy casi hasta el último, hasta el curiguasuyo, ya te pecalle, no me cae, no te va a acá. Pero en el fondo, lo que está buscando es simplemente hurgar situaciones que uno mismo no pudo solucionar en su corazón, en su vida, en su forma de vivir. Bueno, queridos amigos, volvemos a la próxima. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.